Buenos días, les saluda Fernando Alarcón, psicólogo, y en esta oportunidad vamos a conversar con el psicólogo José Chima, de amplia experiencia en el área organizacional, para trabajar algunos temas que nos han pedido sobre nuevas competencias en un entorno de contraste. Ok, pasión por las máquinas, ¿no? Pasión por las máquinas, ok. Somos compañeros de estudio, así que nuestro trato es amical. Pepe, cuéntanos un poco de tu experiencia laboral, para que conozcan. Bien, muy bien. Gracias, Maki, por la invitación. Gracias, Fernando, también por la deferencia y la entrevista, ¿no? Efectivamente, como dices, somos compañeros de estudio, de colegio, de la universidad, y somos de la misma especialidad. Sí, tengo alguna experiencia en el laboral, organizacional, que aparte soy administrador también. Me desempeñé muchos años como administrador. He desempeñado cargos de línea en empresas grandes, en gerencias, miembro del directorio, gerencia de recursos humanos en Petroperú, en Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y igual que Fernando, hemos sido expositores de IPAE durante muchos años. Hemos acumulado experiencia, porque este tema de la experiencia es especial en lo que es el enfoque de competencias, ¿no? Siempre hemos escuchado, fulano de tal, fulano tiene experiencia en el cargo, pero en enfoque de competencias no es la experiencia de cantidad, sino de calidad. O sea, experiencia procesada, asimilada. Entonces, de eso vamos a hablar un poco. He recorrido algunas empresas en consultoría con equipos multidisciplinarios, entonces hay algo de experiencia que voy a compartirlo con ustedes. Ok, Pepe, cuéntanos un poco respecto a lo que tú consideras que son las nuevas competencias en un entorno de contrastes. Muy bien, a ver, en el tema de por qué hemos considerado ese título, las nuevas competencias en entornos de contraste, porque es nuestra realidad. Y todos los enfoques humanísticos, de todo tipo en sí, tenemos que saberlos, como se dice, usarlos en nuestra crítica situación de entornos difíciles, de contraste, de conflicto, de frustraciones, de corrupción, de sicariato, de extorsiones, etcétera, ¿no? Entonces estamos enfermos, ¿no? Como decían algunos, el país, bueno, Pablo Mancera dijo, creo que el país es un burdel y que estamos condicionados, enfermos de proceso, ¿no? Parece que nuestro país está en UCI, en cuidados intensivos. ¿Y qué hacemos y cómo sobrevivimos? Por eso es que eso tenemos que verlo, analizarlo, porque las competencias tienen que responder a ese criterio básico de poder adaptarnos. En realidad ya no es adaptarnos, sino sobreadaptarnos, ¿no? Porque estamos siendo atacados por una serie de fenómenos, ¿no? Hemos vivido a través de la pandemia encapsulados, escondidos, ¿no? Si no salíamos, o sea, no podíamos morir, ¿no? Hemos estado en el borde del hilo entre la vida y la muerte, de la vida y el tanato. Entonces teníamos que hacerlo. Y ahí comprobamos muchas de nuestras debilidades y los tiempos cambiaron. Sobre el tema de competencias, por ejemplo, hay varias fases, ¿no? varios momentos. Nosotros en psicología organizacional hemos trabajado competencias en función al estudio de las capacidades, al estudio del coeficiente intelectual, de su experiencia, etcétera, con una serie de pruebas. Pero al inicio del siglo pasado, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Y por qué? Porque más se centraba el tema de motivación y rendimiento. Pero eso no era todo. Había otro enfoque, ¿no? El trabajo en equipo y los colaboradores, los gestores. Entonces empezó el cambio
Y aparece en los 80, Kaplan y Norton, que hicieron este aporte, el enfoque de competencias. Y este enfoque de competencias, ¿qué decía, no? Pericias, habilidades en los diferentes puestos de trabajo, etcétera, en todo lugar, que tenían que asegurar resultados. Tenían que asegurar resultados exitosos. O sea, la demostración de la competencia. Entonces, de eso se trató. Y se estructuraron las competencias en las diferentes instituciones. Pero hay que recordar que, por ejemplo, este enfoque de competencias no se basa solamente, con la experiencia que tiene Fernando, en la selección de personal, sino desde el inicio. Es decir, en el planeamiento estratégico, en el mapa de la organización, estrategias, tácticas, visión, misión, valores, principios, el FODA interno, el FODA externo, etc. Y además, esto daba pie a la segunda fase, ¿no? Es decir, en el planeamiento estratégico ya deben basarse en competencias. La segunda fase es el análisis de los cargos, de los puestos, de la categorización y de la estructura salarial. Todo por competencias. Eso incluye el reglamento de organización y funciones. Porque recuerde, antes, en este manual de organización y funciones, en la última función se ponía y otras funciones inherentes al cargo. Y eso generaba una serie de confusiones. No, ahora las competencias están incluidas ahí. Esto es elemento clave para que el selector, el que trabaja selección, tenga que ver el punto 2 y el punto 1, que es el punto de partida. Y luego el rendimiento, y luego el desarrollo humano, y luego el control. Toda la fase del proceso administrativo tienen que estar orientados por competencias. Permíteme un ratito. ¿Ha variado el concepto de competencias y su relación con el pensamiento estratégico, de cómo era antes y cómo es ahora el planeamiento estratégico? Sí, claro. A ver, cuéntanos eso. Claro que sí. Porque, digamos, en el planeamiento estratégico, que hay varias fases, el nombre lo indica, ¿no? Las estrategias. Esa es la primera parte. Pero en la segunda parte están las tácticas, ¿no? Uno es el qué y el otro es el cómo. Y esto demoraba algunos años. Por eso que en algunas instituciones hablaban o abordaban el tema del alineamiento del planeamiento estratégico, de acuerdo a la realidad, el momento político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo bien que me contrataron en Petro Perú para la gerencia de recursos humanos. Participé de la primera reunión de alineamiento o sea, el alineamiento es el plan táctico, ¿no? El cómo. Y la refinería, una de las refinerías importantes en Petro, presentaron un plan piloto de desarrollo, basado en un modelo, que este modelo se llamaba el tablero de comando, o sea, el balance scorecard, o sea, indicadores de gestión. Entonces comencé a analizar todo el mapa y encontré algunos temas que no estaban claros ahí. En primer lugar, eran 150 trabajadores, la mayoría eran seniors, no había casi juniors, había una brecha de 40-50, se habían ido a la competencia. Entonces estaban aplicando un piloto de este tablero de comando. Las horas de capacitación per cápita eran 35, insuficiente, ¿no? Nunca habían aplicado un modelo de cambio, insuficiente. En el perfil del personal por competencias figuraba, por ejemplo, el tema de la proactividad, por un lado, y la proactividad y las relaciones interpersonales. Todo eso era insuficiente. Entonces yo intervine porque el alineamiento del planeamiento es que todos tienen que participar, censurar, conjeturar, colegir, y esa es parte. O sea, no es una cuestión personal. Y dije, la empresa todavía no está preparada para aplicar este modelo. Las horas de capacitación
son insuficientes. ¿Ya? El perfil muy bajo. O sea, es decir, la valla era muy alta y el perfil estaba bajo. Había que nivelar eso. Entonces, las personas no deberían ser proactivas, sino interactivas. Y manejo de una serie de elementos ahí que, bueno, finalmente se corrigió, ¿no? Ok, continuando con las preguntas. Aquí hay una que tiene que ver con el pensamiento estratégico de hace 20 años, por ejemplo, y el pensamiento estratégico actual. ¿Cuáles son las diferencias importantes ahora, a juicio tuyo? Claro, sí, hay modificaciones y hay cambios, ¿no? De acuerdo a lo que estamos pasando, hemos pasado y vamos a pasar. En fin, en el planeamiento estratégico en realidad son como 4 planeamientos, ¿no? El planeamiento estratégico, el planeamiento de la actuación, el planeamiento de proyectos, el planeamiento de crecimiento, que los japoneses le llaman Kaizen, ¿no? Kaizen. Claro. Entonces, sí, como conversábamos, los objetivos eran a corto, mediano y largo plazo, 0 a 5, de 5 a 10 años, etc. Los tiempos han cambiado tanto que los resultados se nos piden de inmediato. De repente el de largo plazo es de mediano plazo y el de mediano plazo se convierte en el corto plazo. Entonces, sí, hay un tema que lo mencioné creo al inicio, es sobre el tema de la adaptación. Y precisamente con respecto a los indicadores de gestión que estaba en este modelo que les he explicado, hay previos también, ¿no? La reingeniería de procesos, por ejemplo, la administración por objetivos, que trazaba esos cumplimientos, objetivos y metas, digamos, con indicadores. ¿Y qué ha sucedido, no? Que la gente se orienta por el mapa, ¿no? Por el tablero de control. Entonces, un poco nos hemos mecanizado para eso. Entonces, hay funcionarios que todo lo operan desde su computadora, pero que no bajan al llano. No hay, se ha perdido un poco el contacto interpersonal, ¿no? Lo cual implica pues una diferencia entre los jefes, entre los managers, gerentes con su gente, ¿no? Porque eso es lo que mueve más. Entonces, esos indicadores de gestión son cualitativos, son cuantitativos, pero ahora hay mayor presión. Recuerden ustedes que cuando hubo la época de pandemia, muchos trabajaban desde sus domicilios, ¿no? Pero trabajaban más horas. Trabajaban no las 8 horas, sino hasta los domingos, etc., ¿no? Entonces, por el tema del cumplimiento de los estándares, etcétera, etcétera, un poco se deshumanizó un poco el asunto. Entonces, esto hay que manejarlo, porque en el planeamiento se señala claramente que trabajamos procesos, pero los procesos los trabajamos con personas. Las personas mueven los procesos, mueven acciones, mueven actividades y llegan al proceso. Entonces, eso sin duda hay que saberlos mantener. Pero como abordamos el tema de flexibilidad, sí, pues debemos ser flexibles, pero no tan flexibles, ¿no? Porque los temas ahí están bien enmarcados que nos llevan pues a otro tema que era los famosos indicadores de gestión, ¿no? Un poco eso, ¿no? Nada en demasía, ¿no? Nada en demasía. Nada en demasía. Sin duda. Y además estos enfoques, los factores de competencias, sabemos que hay factores o competencias generales, específicos, profesionales, técnicos, etc., ¿no? Pero hay algunas que le dicen pues las blandas, ¿no? Las competencias blandas, las competencias duras, etc. Y a veces nos gusta adornarnos porque decimos son las soft skills o son las hard skills o son un scorecard, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. En realidad las competencias estas blandas no son tan blandas, porque son los que mueven la empresa, ¿no? La comunicación, la motivación, el trabajo en equipo, el trabajo bajo presión, liderazgo, orientación de resultados, gente, digamos, que dé soluciones. Fíjense, el modelo oriental, el modelo japonés de hace 40 años, ellos trabajaban con 2 modelitos claves. Uno se llamaba las 3 Es
Y el otro modelo de crecimiento era la aplicación de las 5 S en japonés, que significaban orden, limpieza y mantenimiento en todo. En las 3 S que eran eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiente aquella persona que hace las cosas bien, tiene técnica, está preparado, entrenado, etc. Eficacia es el que logra los indicadores de gestión en los colectivos, ¿no? Y el efectivo es aquella persona que hace las cosas que debe hacer, el que mete goles, el que anota. De pronto no la hace tan bien, pero cumple el objetivo central. Entonces, a las empresas, ¿qué les interesaba? La última es la efectividad. Yo quiero a ese porque ese me soluciona los problemas. Y no el tema, lo soslayan el tema de los títulos, de las maestrías, etc. Y se llegaba a una conclusión también. Teníamos gente, a ver, en las empresas que se buscaba, gente idónea o gente proba. Fíjese, en estos tiempos, el idóneo, el preparado, el estudioso, conocimientos, etc. ¿Y el proba qué es? El proba es valores, ¿no? Integridad, ¿no? Todos los valores, honestidad, dignidad, solidaridad, etc. Pero yo tengo 2 candidatos al final para entrar en competencias. Entonces, de esos 2 candidatos, uno lo supera en coeficiente intelectual, en formación, en estudios, etc. Pero el otro me es honrado. ¿A qué moví? Ya en un examen de selección de una empresa grande, escogieron el número 5, porque ese garantía, ¿no? Garantía de lealtad y de nobleza, ¿no? Punto central, ¿eh? Entonces, claro que lo ideal sería esa mixtura, ¿no? De probo con la integridad. Y con respecto a esas competencias, ¿qué le podemos agregar ahora? Luego en estos tiempos, ¿no? 2024, luego de la pandemia, y ahora estamos con el IA, con la inteligencia artificial, con la robótica, con Sofía, con Alexa, aplicativos, etcétera, etcétera. ¿Nos sirve o no nos sirve? Avance tecnológico, sí, ¿no? Pero nunca encima del contacto humano, ¿no? Cuidado con el capital humano, porque el que tiene mayor impacto siempre es el tú a tú, ¿cierto? El jefe con su gente, el abrazo, el calor, ¿no? La conversación así bien, muy sensible, ¿no? Incluso ha aparecido como una característica especial ahora los que tienen trastorno de alta sensibilidad. Entonces, analizando los diversos planeamientos de otros países, por ejemplo, estaba chequeando, en Japón han incluido dos factores que tienen raíz espiritual, como competencias. ¿Y cuáles son? La gratitud y el perdón. Teniendo en cuenta la realidad nacional respecto a cosas que están ocurriendo en nuestro medio, como la inseguridad ciudadana, como la corrupción, como la dificultad para poner las cosas en orden, y la pobreza, ¿no? La falta de trabajo para la gente, eso también conlleva a la falta de autoestima y de seguridad emocional de las personas, porque están queriendo cumplir con sus cuotas de quincena o fin de mes o al final del día para mantener a su familia. Todo esto puesto sobre la mesa, ¿de qué manera el planeamiento estratégico podría abordar ese tema para salir como una posible solución de esta circunstancia para nuestro país? Muy bien, gracias por la pregunta. Sin duda el escenario es complicado, ¿no? Es duro, es difícil, todo eso, pero hay que plantear algunas alternativas de solución. Dentro de lo que había revisado en los planeamientos, me refería a Japón, a la China, que hablaba del servicio y la benevolencia como factores también, y que cada empresa tenía su planeamiento con componentes distintos, ¿no? Pero sin embargo, en estos momentos tenemos que reforzar algunos y cambiar otros, ¿no? Otros factores. En épocas de pobreza, de corrupción, de criminalidad, de esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces,
Yo pienso, por ejemplo, que digamos, todos estos temas tienen que ser, sin duda, multidisciplinarios. Multidisciplinarios. Y en ese sentido hay lo que nosotros hemos reiterado en los últimos tiempos, el factor R, o sea, la resiliencia, ¿no? La resiliencia. Hay dos temas centrales que no son negociables, o sea, la resiliencia y los valores, ¿ya? Y los valores con sus principios. Si esto le agregamos el buen humor, en buena hora. Y habían también dos componentes de competencias que deberían ser modificados. Uno, por ejemplo, es el compromiso. Uno es el compromiso. Y el otro es así está, ¿no? El gobierno del estrés, el dominio del estrés, por un lado, y por otro lado, la red de relaciones efectivas. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, la primera, que es lo que he señalado, lo que tenemos que cambiar, es lo último que digo, ¿no? La red de relaciones efectivas. Tenemos que reforzar ese tema de socialización porque tiene mayor impacto, sin duda, ¿no? Entonces, digamos, en adición a todos los efectos colaterales del avance tecnológico, ¿no? El avance tecnológico no puede estar encima de la parte humana. El gobierno del estrés, a ver, dominio del estrés o neutralizar el estrés, porque el estrés lo tenemos todos, de todo tipo, ¿no? Hay un distrés, hay un euestrés, todos estamos tensionados. En los trabajos con los indicadores de gestión se piden resultados inmediatos, entonces tenemos que manejar las tensiones. El distrés es la parte negativa y el euestrés la parte positiva. Todo para ayer, se dice. Acá hay horario de entrada, no hay horario de salida, pero debemos tener en consideración que esto del trabajo, o sea, el cumplimiento de estos temas es sobre el trabajo, no sobre la persona. Para eso, pues, hay que los jefes deben ser, como dicen, pusher, ¿no? Motivar, incentivar, estimular constantemente. Eso se refiere. Por eso se dice que en jerga laboral, eso no está escrito, ¿no? Dicen que el que trabaja en distrés, que es la parte negativa, se convierte en una persona trabajólica. Trabajólica. O sea, trabaja porque tiene que trabajar, pero no hay valor agregado. Rinde lo esperado, nada más, no hay plus. Y el otro, el euestrés, ese sí es trabajofílico. O sea, disfruta el trabajo. Y siempre hay valor compartido, ese algo más, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Un poco de mediatizar el asunto. Y el otro componente es el compromiso. El compromiso no pega actualmente en los planeamientos estratégicos. La gente no lo entiende. Porque en el argot laboral dice, ya, yo me comprometo con este tema, señor, gerente, etcétera, me comprometo, pero esa palabra vacía, ¿ves? Porque tiene componente cognitivo. Entonces, cuando se establece el modelo, ahora se incluye el factor o la competencia, el involucramiento. El involucramiento es la fusión de la parte emocional, afectiva, con el conocimiento. Y para eso debemos manejar muy bien los sistemas de información. Hay un modelito interesante que le llaman el tic-tac, ¿ya? Así como el reloj. Tic-tac. ¿Qué es el tic? Son tecnologías de información en la comunicación. De eso estamos viendo, ¿no? O sea, accedemos a la información en cualquier momento. Pero eso no necesariamente genera el TAC. El TAC son tecnologías de aprendizaje en el conocimiento. Estamos informados, pero ¿cómo lo manejamos? Por eso, como decías, el tema central siempre es activar el pensamiento crítico y no repetir el debate, la confrontación para saber trabajar en equipo y saber trabajar bajo presión también, ¿no? Entonces, esos son factores sin duda. Esto tendría que empezarse desde la alta gerencia. Sí, creo que sí. Porque, bueno, hay dos formas de establecer los cambios, ¿no? De la plataforma para arriba, o otra la forma también en la parte intermedia, pero lo que pega más siempre es arriba. Como tú señalabas en tus charlas anteriores, el clima laboral, ¿no? El clima laboral.
de los jefes, de los gerentes. Yo quiero esto, pero si no lo hace el jefe o el gerente, no tiene que hacerlo para que aterrice en cascada, ¿no? De forma reiterada, con motivación exteriorizada, etc. Cambia el jefe, cambia a los demás. Yo me acuerdo que hace años yo estaba en unos talleres en la antigua casa Matusita, Lima, que decían que penaban en esos tiempos. Yo llegaba a la hora y todos los japonesitos estaban en fila. Y había un señor que me atendía. Me llevaba la tiza, el café, todo eso muy cordial. No faltaba ninguno. Y me atendían perfectamente. Terminó el curso fueron como 30 horas. Todos apuntaban. Entonces cuando terminó yo le dije al japonesito que me ayudaba, le dije que sería interesante que llamen al gerente general para que clausure. Y me dijo, no es necesario, yo soy el gerente. ¿Qué significaba eso? Lo seguían, pues. Lo seguían, era un push, estaban sin duda ahí, ¿no? Entonces, ahí están los grandes retos y los grandes desafíos de la competencia. No es un comportamiento positivo la competencia, es éxito, es triunfo, es ganar, ¿no? Cuando la valla es muy alta, ahí se ven pues a las personas, ¿no? Como el desafío y movilización de todo su capital humano, sus reservas, ponerlos en acción. ¿No? Yo, en ese sentido, yo recuerdo también una cuestión personal que estaba frente a un megaproyecto que parecía imposible, pero lo asumí. Tuve que hacerlo. Y lo hice, como dicen, con un valor agregado, como dices tú, con pasión. Le puse todo, pero además le puse más pasión porque ese año yo me casaba. Así que el matrimonio fue un impulsor. Pues. Pero ahí está el tema global de este enfoque. ¿Por qué se dice que hay un predominio de una actitud de desconfianza en las personas frente a la incertidumbre, poca confianza para comunicarse con otras personas, sobre todo de los empleados a los jefes, ¿no? Como que hay una distancia ahí marcada que el jefe a veces quiere cumplir con instrucciones o la cuota, pero el empleado se siente no escuchado, no atendido, y menos aún el obrero. ¿Qué piensas de eso? Claro, es cierto eso, ¿no? Miren, los gerentes en sí, en enfoque de competencias, soportamos la presión de arriba, sin duda. De arriba vienen las presiones, muy bien. Tú eres gerente, yo soy gerente, fulano de tal es gerente. Entonces uno pone el pecho frente a eso. Pero eso yo lo matizo con la gente. ¿No? Hay que matizarlo, hay que aplicar varias fórmulas, ¿no? Por ejemplo, una de las fórmulas es la delicadeza, ¿no? La delicadeza para decir las cosas, la confianza, la credibilidad y generar opinión, ¿no? Ser consistente, la intimidad, por ejemplo. Entonces, ahí pues efectivamente, ¿quiénes son los motores del cambio? Los jefes. Y hay jefes que no son jefes. Y se alucinan líderes. Y no son líderes. ¿No? Líder es casi un arquetipo, ¿no? Entonces, y además, ojo, el líder no tiene necesariamente que conocer toda la parte técnica. Pero es un motor, pues, de no sé cuántos caballos, ¿no? Moviliza a la gente. El segundo sí. El segundo, ese tiene que conocer los pushes, los supervisores, las bisagras, los supervisores, todo eso. Pero el líder es imagen. Entonces, ¿quién cambia? Los jefes pueden cambiar, pero los líderes transforman, ¿no? Y generan toda una revolución, ¿no? Una capacidad de arrastre. Y arrasan todo lo que es negativo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de los cambios y la transformación. Claro. Y ahora, como tú, por ejemplo, nosotros tenemos un gobierno el cual está siendo dirigido ahora por la señora Boluarte, pero todo lo que está ocurriendo en el gobierno, ¿de qué manera nos afecta a la población? Teniendo en cuenta la parte empresarial y no empresarial, ¿no? El hombre común y corriente de la calle, que de repente es un emprendedor, es una persona que se gana los recursos poco a poco. Ve este mundo de las empresas y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué opinas tú? Claro. No hay timón, pues, ¿no? No hay capitán del buque, ¿no? Estamos a la deriva, estamos planos, estamos horizontales, sobrevivimos nomás, ¿no? Estamos en eso.
Entonces, aquello de la insatisfacción enraizada, eso ya viene desde antes de la pandemia. Habían estudios que decían de que de cada 10 personas que están caminando por la calle, 8 estaban deprimidas, estaban insatisfechas, ¿no? Y además, es como en las encuestas, ¿no? Uno le pone el micro a una persona y todos se van a quejar. Y se confunde la queja con el reclamo. La queja tiene pues un tono de carácter emotivo, pero el reclamo sí es, se sustenta. Sí.